Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Dentadec, líder en productos dentales profesionales. Sean bienvenidos y bienvenidas a una grabación más de las conferencias patrocinadas por Dentadec, que se dictan en vivo por Internet. Dentadec, compañía líder en productos dentales, ofrece este servicio para que usted pueda mantenerse actualizado cómodamente. Dentadec, líder en productos dentales profesionales, siempre con usted. Buenos días, soy el licenciado Aldo Mizrahi, soy director general de Storacell y de un laboratorio de investigación que se llama Innovaciones y Desarrollo en Biotecnología Celular, al que nos referimos normalmente como Indebioc. Y hoy vamos a platicar un poquito qué necesitamos hacer en México para llegar a lo que es la medicina regenerativa. Realmente el día de hoy, México, los tratamientos de la medicina tradicional han resultado inefectivos para muchas enfermedades como lo son las neurodegenerativas. Tenemos ahí un Alzheimer, un Parkinson, este tipo de enfermedades como puede ser la diabetes. Y por primera vez tenemos la oportunidad de, por medio de las células, poder empezar a trabajar en todo este mundo. Por ejemplo, nosotros cada vez somos más longevos. Y el hecho de ser más longevos quiere decir que vamos a tener, cuando seamos más grandes, enfermedades crónico-degenerativas. Esas enfermedades lo que queremos es tratar de evitarlas para tener cada vez una mejor calidad de vida. Desafortunadamente, los fármacos tradicionales el día de hoy resultan ineficaces para el control de todas estas enfermedades. Y en la nueva medicina vamos a tratar de hacer que todo esto lo podamos hacer por medio del manejo de las células. Hay unos datos que quiero compartir con ustedes. No sé si se puedan ver estos datos, no los alcanzo a ver en la pantalla, pero les voy a leer un poquito qué es lo que hay con base en los datos reportados por el Institute for Health and Metrics Evaluation en el 2010. En el mundo, en el 2010, de 52 millones de muertes registradas, las enfermedades isquémicas del corazón representaron el 13.32%, la diabetes mellitus el 2.43%, las enfermedades hepáticas el 1.95%, el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis múltiple, todas estas enfermedades en total representaron casi un 18.75% del total de las muertes en el mundo, lo que quiere decir que 1 de cada 5 personas está falleciendo por una enfermedad, ya sea cardíaca, neurodegenerativa
y a consecuencia de estas enfermedades o hepáticas, ¿no? En México, a diferencia, lo que tenemos es que en el año 2011, de 181.730 fallecimientos por estas mismas enfermedades, representaron, a diferencia que a nivel mundial era casi el 20%, aquí el 30.7% de todas las muertes. En ese mismo año la diabetes mellitus fue 80.788 muertes y las enfermedades isquémicas 71.000 muertes. La cirrosis y otras enfermedades del hígado 28.000 muertes. Es muy importante saber que en este año se registraron más de 500.000 nuevos casos de enfermos. Con base en las proyecciones hacia el año 2020, morirán más de 238.000 personas a consecuencia de estas enfermedades. Entonces, ¿qué queremos hacer realmente? Este panorama de la salud global y la salud local realmente pues es un panorama que no es muy prometedor para salvar estas enfermedades, a menos que podamos llegar a esto que va a ser la medicina regenerativa, en donde vamos a poder utilizar las células para que cuando estén sanas puedan empezar a regenerar los tejidos o los órganos para estas enfermedades. Tenemos un esquema aquí que les quiero platicar. Tenemos aquí las células madre hematopoyéticas, que como pueden ver son células del sistema sanguíneo. Estas son muy importantes porque el 80% de nosotros somos sangre o somos líquido. Y por el otro lado, en las células mesenquimales, que son las mismas que encontramos en la pulpa dental, esas células que tienen tanto valor, nos permiten hacer todo lo que son órganos y tejidos. Estas células se pueden convertir en células pulmonares, en neuronas, en células pancreáticas, en células cardíacas, pueden generar cartílago y hueso, ¿sí? O pueden llegar a ser mismo células epiteliales. Al mismo tiempo, estas células, si se dan cuenta, nos van a permitir llegar a esto que es la ingeniería tisular. ¿Qué quiere decir esto? Para poder regenerar un órgano o un tejido, pues necesito una matriz. Normalmente se hace una matriz de colágeno, es uno de los ejemplos, y ahí se van a sembrar las células. Estas células que sembremos, vamos a tratar de que vayan a un linaje específico, por ejemplo, si queremos hacer hueso, y lo que vamos a hacer es que esas células, por medio de estos factores bioquímicos y este andamiaje que sería la base para que puedan funcionar, que vascularicen. Quiere decir que la sangre circule de tal manera que nosotros podamos regenerar un órgano o un tejido. Es la primera vez en la historia que tenemos esta oportunidad. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, si nosotros queríamos obtener la célula de una persona, lo que teníamos que hacer era pues, ser invasivos a su cuerpo. Y vamos a platicar, por ejemplo, si yo quisiera obtener células y reprogramarlas, pues necesitaría un embrión, y eso era pues, realmente muy polémico, ¿no? Por razones religiosas, por razones de que estamos matando a otro ser humano para poder tener células. Pero este médico que ganó el Premio Nobel de Medicina 2012, Shinya Yamanaka, hizo algo muy interesante. Él, en su descubrimiento en 2006-2007, lo que logra hacer es que agarra una célula, por así decirlo, de piel, agarra esta célula, la echa en reversa. ¿Cómo hace esto? Él cambia la información que tiene el núcleo de la célula. Al cambiar la información, permite que esta célula se vaya en reversa, por así decirlo, y de esa manera, cuando se va en reversa, está llegando a ser una célula similar a una célula embrionaria. En ese momento, nos está dando la posibilidad, a partir de este tipo de célula, de poder hacer diferentes linajes celulares y poder hacer líneas de neuronas, líneas de células cardíacas, líneas de músculo, de piel, de hueso, de cartílago. Y esto que logra el doctor Yamanaka se llaman células madre pluripotentes inducidas, o IPCs por sus siglas en inglés, Induced Pluripotential Stem Cells. Esto mismo que logró el doctor Yamanaka entre el 2006 y 2007, nos encontramos con que en el 2008 se estaba haciendo aquí en México por este doctor, el doctor Karlen Ghazarian. Y el doctor Karlen Ghazarian, en el 2008, en el Laboratorio de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, él es el encargado de toda el área de reprogramación celular. Él, desde el 2008, empezó a hacer todos estos cambios. Como podrán ver aquí, a partir de lo que es
la pulpa dental, obtenemos este tipo de células que son las células mesenquimales de pulpa dental, y de estas células mesenquimales podemos obtener estas células que son las células madre pluripotentes inducidas, o podemos obtener una célula cardíaca o una célula neuronal o una célula pancreática, o podríamos obtener una célula hepática o una célula epitelial, pero al obtener también una célula pluripotente inducida, como podemos ver aquí, esa célula pluripotente la podemos convertir en una célula pancreática, una célula cardíaca o una célula neuronal. Algo que es muy importante de estas células mesenquimales de la pulpa dental es que estas células se forman cuando se forma la cresta neural. En el momento en que se forma la cresta neural, estamos obteniendo estas células que tienen un potencial enorme y que nos van a ayudar a poder hacer todos estos linajes celulares para llegar a la medicina regenerativa. Ahora, el hecho de ser capaces de hacer células betapancreáticas o cardiomiocitos o neuronas o mismo hepatocitos, que los podemos obtener a partir de un diente deciduo o de un tercer molar, pues no quiere decir que sea suficiente para llegar a la medicina regenerativa. Necesitamos una infraestructura para poder manejar eso. Entonces, parte de lo que les quiero platicar ahorita es qué infraestructura física necesitamos, y después vamos a platicar un poquito de qué infraestructura humana se necesita para poder llegar a todo eso que es la medicina regenerativa. Entonces, dentro de la infraestructura física necesaria, me gustaría platicarles un poquito cuáles son los niveles de bioseguridad y por qué razón hay estos niveles en la infraestructura física. En un nivel de bioseguridad 1, como podrán ver, se trabaja con agentes que presentan un peligro mínimo para el personal del laboratorio y el ambiente. El acceso al laboratorio no es restringido, el trabajo se realiza por lo regular en mesas estándar del laboratorio, y en este nivel se requiere ningún equipo especial ni tampoco un diseño específico del laboratorio. Ahora bien, cuando ya vamos a un nivel de bioseguridad 2, aunque es similar al nivel 1, las cuestiones importantes es que el personal del laboratorio tiene que tener un entrenamiento específico en manejo de agentes patógenos. El acceso al laboratorio es restringido. Se toman precauciones para que nadie pueda pasar cuando se está trabajando adentro del laboratorio, y hay ciertos procedimientos en los cuales se pueden salpicar agentes o aerosoles, y estos se llevan a cabo dentro de lo que es una campana de flujo laminar. Ahora bien, si ya vamos al siguiente nivel, el nivel de bioseguridad 3, aquí se trabajan con agentes tóxicos. Es muy importante aquí poder ventilar el aire del laboratorio. La ventilación del laboratorio se tiene que hacer con un flujo de aire direccional controlado. El acceso al laboratorio está restringido, ¿sí? Y se sigue el estándar de prácticas microbiológicas y equipamiento de seguridad impuestos en lo que es bioseguridad 2. Y por último, el nivel de bioseguridad 4 es un nivel en donde se trabaja con enfermedades que son mortales. En este nivel lo más destacado es que los microorganismos con los que se trabaja normalmente se tiene un edificio contiguo, no se hacen en el mismo lugar en donde se hace cualquier otro movimiento. El aire se tiene que estar cambiando constantemente, los trajes tienen una presión diferencial, hay diferencia de presiones entre los cuartos de las estructuras, ¿sí? Y el edificio normalmente está separado de las demás áreas. Ahora, en el laboratorio que nosotros construimos para poder manejar estas células mesenquimales de la pulpa dental en Indebioc, nos basamos en un laboratorio de bioseguridad 3, aunque tiene características de un laboratorio de bioseguridad 4. ¿Por qué? Nosotros, cuando tenemos el área de cultivo, no permitimos que el aire de esa área de cultivo se pueda mezclar con el aire de las demás áreas del laboratorio. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos diferencia de presiones. Entonces siempre hay una presión mayor en donde está el área de cultivo que va a empujar el aire de las otras áreas para que no sea contaminado. ¿Por qué es importante esto? Si yo voy a trabajar con células humanas, lo que no quiero es que se me vayan a contaminar. Si esas células humanas las voy a utilizar más adelante para poder hacer un trasplante, si quiero hablar, por ejemplo, de un trasplante neuronal, pues no voy a querer que se me vayan a contaminar. Aunque no manejamos agentes contaminantes, o estudiamos sobre bacterias, etcétera, en el laboratorio necesitamos ese nivel de seguridad para que podamos realmente
tener ese control y más adelante poder utilizar esas células de forma autóloga, donde estemos seguros de la calidad que van a tener esas células, que nunca vayan a ser contaminadas. Una de las cuestiones que más queremos lograr es poder hacer que los pacientes usen células autólogas. ¿Qué quiere decir esto? Que puedan usar sus propias células. Si nosotros usamos las células de un embrión, a la hora de trasplantarlas a otra persona, pues vamos a tener que usar inmunosupresores. Y como ustedes saben, los inmunosupresores son terribles porque el paciente podría morir por un pequeño virus, por un hongo, por una bacteria, porque le bajamos sus defensas a cero. El hecho de hacer trasplantes autólogos, que es lo que nos permitiría esta infraestructura física, nos llevaría a que el paciente pueda usar sus propias células. Ahora necesitamos también infraestructura humana, y la infraestructura humana necesaria es la misma que se utiliza en los grandes centros de investigación, ¿no? Por ejemplo, en nutrición, en el Hospital Siglo XXI, pero también el día de hoy en la UNAM o en nuestras instalaciones lo que estamos haciendo es patrocinar a estos muchachos que estudian biología experimental, que estudian bioinformática. Todos estos muchachos que vienen con estas nuevas carreras tienen, a partir de que Yamanaka descubre esta reprogramación celular, tienen la oportunidad de empezar a trabajar con estas líneas celulares. Entonces, la infraestructura humana, tanto lo que se hace en la UNAM, que es formación de recursos humanos en todos los niveles, y incluyen el área de gestión de negocios, apoyan a la investigación y la ciencia muchísimo, nos hemos pegado mucho con ellos. Queremos realmente también poder desarrollar incubadoras dentro de las universidades y poder estructurar especialistas en el marco regulatorio. Algo que ha sido muy importante para nosotros es cumplir con la ley. Nosotros actualmente en el Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Biotecnología Celular contamos con un permiso de COFEPRIS desde abril del 2012 que nos permite manejar todo lo que es trasplante de órganos y tejidos y células, y la modalidad del banco es una modalidad de banco de células progenitoras. Lo que estamos haciendo con el personal el día de hoy es que contratamos a los licenciados para que estén en el laboratorio y les patrocinamos el día de hoy en la UNAM lo que es su maestría o su doctorado, y estamos apoyando al doctor Carlen Gazarian en estas líneas de investigación en donde los mismos muchachos puedan hacer una línea de neuronas o una línea de células cardíacas o una línea de células hepáticas, o que puedan hacer células beta pancreáticas, que son las que generan insulina. ¿Y por qué estamos haciendo esta infraestructura humana? Porque si el día de hoy yo necesitara obtener una neurona, me tendría que meter al cerebro de un paciente, sacar la neurona y con esa neurona pues poder diagnosticar o poder ver qué tengo que hacer para que esa neurona se replique, poder estudiar sobre ella, pero es muy invasivo. En el laboratorio el día de hoy, que si podemos generar esas neuronas con estos muchachos en la infraestructura humana, lo que vamos a necesitar más adelante es que estos jóvenes trabajen con ese neurocirujano para ver cómo regresan esas células de forma que estén vivas y este neurocirujano las pueda utilizar, ¿no? Un ejemplo, si un paciente tiene una esclerosis lateral amiotrófica, esta es una enfermedad en donde las neuronas motoras dejan de transmitir y el paciente pierde el uso de sus músculos. Entonces, después de X tiempo ya no tiene la capacidad de respirar y muere de un paro respiratorio. Lo que necesitaría el neurocirujano sería que le produjéramos en el laboratorio células neurales de tipo motor para que él las pudiera poner tanto en la corteza cerebral como en la médula espinal a nivel cervical, y estas se pudieran integrar y sustituir a las células que están no funcionando. Entonces, ese neurocirujano va a tener que trabajar con un biólogo, con un biotecnólogo, seguramente con un bioinformático también. ¿Por qué? ¿Por qué van a tener que trabajar en conjunto? Porque es la única manera en que van a poder llevar las células vivas a donde este neurocirujano las necesita. El neurocirujano no es especialista en el manejo de las células, él conoce muy bien el manejo de este órgano que es el cerebro, el manejo de todas estas células, cómo se orientan para cada una de las funciones, pero él no es especialista en células. Entonces entramos a una nueva etapa en donde vamos a tener que hacer que trabajen en conjunto, tanto los biólogos y biotecnólogos como los clínicos.
Bueno, para afrontar estos retos en México, es muy importante saber que hay un grupo el día de hoy de 17 científicos que crearon este libro que están viendo en este momento. El que quiera tener acceso a este libro, si me escribe, con mucho gusto le voy a poder mandar el libro de manera que lo puedan ver en PDF. Hicieron un grupo que se llama Grupo... Se me fue el nombre, perdón, un minutito. Bueno, se concentraron 17 científicos en un grupo que van a manejar toda esta cuestión de las células troncales, tanto hematopoyéticas como mesenquimales. Es un grupo de estudio muy interesante, entran prácticamente todas las universidades y con estos científicos son con los que estamos trabajando el día de hoy en el país para poder llegar a todo esto que va a ser la medicina regenerativa. De aquí salen nuevas líneas de investigación, etc. Y realmente, así como la UNAM está ofreciendo nuevas tecnologías, las nuevas universidades constantemente están empezando a trabajar en crear a estas personas, a estos biólogos y biotecnólogos que van a empezar a trabajar con los clínicos. Nosotros estamos tratando de ser un motor para que eso se logre y podamos avanzar en lo que solemos llamar la medicina regenerativa. Muy bien, nosotros vamos a seguir apoyando estos programas y ahora quiero platicarles un poquito por qué necesitamos la criopreservación. Para poder trabajar con células, si las obtenemos de un diente, lo que vamos a hacer es que esas células estén vivas cuando necesitemos trabajar con ellas. La única forma de mantenerlas vivas a lo largo del tiempo es criopreservarlas. ¿Qué es la criopreservación? Es el poder guardar este material biológico en una temperatura de hasta menos 196 grados centígrados, desde 80 hasta menos 196 grados centígrados, que es el punto de ebullición del nitrógeno líquido, en donde sabemos que están en vida latente. Entonces, no van a poder ser afectadas por nada y vamos a poder después descongelarlas y trabajar con ellas. Eso es algo que hacemos constantemente en el laboratorio. Hoy que nuestras células están sanas, es un buen momento para guardarlas. Cuando ya estamos enfermos, pues no es un buen momento. Entonces la criopreservación se vuelve una herramienta muy útil y la podemos utilizar para diferentes cuestiones. Cuando tenemos dientes donados, lo que hacemos es rompemos el diente, sacamos la pulpa. Esa pulpa, en este proceso, vamos a cortarla en pedacitos de milímetro y una vez que tengamos esos pedazos, uno de los pedacitos de milímetro lo vamos a checar en un PCR, en una polimerasa en cadena, para ver que su ADN y su RNA estén estables, y si está estable genéticamente, entonces vamos a proceder al cultivo. Al sembrar los otros pedacitos que tuvimos oportunidad de cortar de la pulpa, los vamos a poner en una cajita de Petri, y en esta cajita de Petri lo que van a formar van a ser colonias. Pero es necesario que esa cajita de Petri se guarde en una incubadora que imite al cuerpo humano, que está a 37 grados centígrados con 5% de dióxido de carbono. Entonces van a crecer las células en ese ambiente y van a crecer desde 14, 21, 28 días, también dependiendo de la edad del paciente. Cuando nosotros ya tenemos en este proceso crecen las células y cuando ya tenemos en este proceso suficientes células, que más o menos obtenemos de un diente 6 millones de células, las guardamos en 4 viales. En cada uno de estos viales vamos a guardar aproximadamente 1,5 millones de células. ¿Por qué 4 viales? Esto es muy importante. Pero les voy a explicar antes de llegar a los 4 viales cómo los vamos a criopreservar, que también hay un paso aquí muy importante. Cuando ya tengo esos 6 millones de células, lo que voy a hacer es que voy a llevar estos 4 viales a un aparato que se llama un cryomet. Es un refrigerador que nos permite descender la temperatura muy lentamente, más o menos 1 grado por minuto. Y de esa manera lo que evito es que estas células formen cristales. Y esos cristales podrían generar el riesgo de que se rompiera la membrana celular. Este aparato me permite reducir la temperatura hasta en menos 90 grados centígrados. Una vez que la temperatura ya está en menos 90, lo que hacemos es que guardamos esos viales en nitrógeno líquido directamente a menos 196 grados centígrados. Y de esa manera las podemos conservar por más de 20 o 30 años, que el día de hoy está probado que no tenemos ningún problema
para hacer eso. Bueno, ya que tenemos guardadas estas células, esas células las vamos a poder utilizar en diferentes líneas. Las que me entregan los pacientes para que se las guarde, yo se las voy a guardar para que ellos las puedan utilizar más adelante en lo que son trasplantes autólogos. El primer vial que guardamos es un vial que vamos a utilizar como control. ¿Por qué como control? Lo vamos a descongelar cada 6 meses, vamos a volver a crecer las células y le vamos a demostrar a ese paciente que sus células están vivas. El segundo vial que tenemos guardado es un vial que vamos a utilizar para poder hacer diagnóstico temprano de enfermedades. El día de hoy es posible hacer diagnóstico, pero es muy caro. Podríamos diagnosticar cáncer por medio de esta polimerasa en cadena del PCR, pero son probabilidades de cáncer sobre esas células, es muy asertivo. Habría que hacerlo cuando los precios sean más económicos, porque el día de hoy es muy caro. Entonces, esos costos van a bajar y para eso nos va a servir el segundo vial. El tercer vial que estamos guardando del paciente nos va a servir para que en el momento que él requiera un trasplante de estas células, nosotros le podamos crecer las células y entregárselas a su médico como él nos las esté pidiendo. Si el médico nos pide neuronas, tendremos que generar una línea neuronal, y si nos pide hepatocitos, le tendremos que generar una línea hepática, y si nos pide piel, pues tendremos que generarle fibroblastos, y le entregaremos la cantidad que él necesite para que pueda hacer su tratamiento. Y por último, el cuarto vial que tenemos es un vial que va a estar guardado como un seguro biológico. Ahora, eso es para un paciente. Los dientes que nos donan para investigación nos van a servir para dos cuestiones. Una, vamos a poder hacer diagnóstico temprano de enfermedades haciendo pruebas sobre células humanas. Recuerden que antes para obtener una célula humana teníamos que ser invasivos y el día de hoy las podemos producir en el laboratorio. Entonces vamos a poder hacer diagnóstico temprano y vamos a poder hacer fármacos y ver cómo funcionan sobre esas células humanas. Normalmente los fármacos estaban preparados para... se probaban, todas las pruebas se hacían en animales y no se hacían en humanos. Y muchos de los efectos secundarios que teníamos los humanos era porque no somos exactamente igual que los animales. Entonces la criopreservación se vuelve algo muy importante. Si nosotros hablamos con otros bancos, ellos nunca descongelan. La diferencia con nosotros es que nacemos como un laboratorio y eso nos permite, porque constantemente estamos descongelando y sabemos que las células están vivas y que las vamos a poder manejar en el futuro. Muy bien. Quisiera platicar un poquito cuál es el avance de las células mesenquimales en el país. La verdad es que los centros como Nutrición, el Hospital Siglo XXI, mismo la UNAM, han estado trabajando constantemente en hacer líneas celulares, en hacer pruebas. Las primeras pruebas que se hicieron con células mesenquimales que venían de la médula ósea. En la médula ósea hay una célula mesenquimal por cada 100.000 células hematopoyéticas. Entonces, separar esas colonias y tener suficientes células para estudio ha sido difícil. Al encontrar que estas mismas células mesenquimales se encuentran en los dientes, prácticamente estamos pudiendo generar miles de millones de células a partir de los dientes y eso nos lleva a poder hacer diferentes líneas celulares. En todos estos institutos de investigación, lo que se está logrando es, como lo hace el doctor Carlen, con el que estamos más pegados en instituciones en biomédicas de la UNAM, es hacer líneas neuronales, y en las líneas neuronales se han obtenido neuronas motoras, neuronas dopaminérgicas, neuronas sensitivas, se ha podido obtener glía. Por el lado de los cardiomiocitos o de las células cardíacas ha habido cardiocitos, cardiomiocitos, se han generado células hepáticas, células beta pancreáticas que generan insulina. Pero el hecho de hacer todo esto no quiere decir que ya llegamos a poder aplicar todas estas células, está en estudio. Lo que estamos aprendiendo ahorita es cómo logramos que estas células se diferencien a una célula adulta para que solamente produzca una neurona motora, por ejemplo, o un fibroblasto, que si yo me corto, lo que hace la piel por ser una célula adulta es que genera piel. Y lo interesante de una célula madre o una célula mesenquimal, que realmente su nombre debería ser células troncales porque vienen del tronco del tallo, que genera una copia de sí misma. Entonces es una célula que no es una célula adulta todavía y que nos va a permitir de alguna manera que podamos
replicar cualquier tipo de célula que tenga que ver con linajes de lo que son órganos o tejidos. Parte de lo que estamos haciendo el día de hoy en INDEBIOC es que estamos trabajando con el CONACYT y estamos haciendo un proyecto que sentimos es muy interesante para el país, que tiene que ver con la periodontitis. Estamos haciendo un estudio por medio de las células del ligamento periodontal y mismo de la pulpa para ver si podemos hacer un diagnóstico temprano de esta enfermedad que afecta al 95% de la población. Una vez que podamos hacer ese diagnóstico, también lo que estamos tratando de hacer es ver cómo podemos en un momento dado regenerar ese ligamento periodontal. Y si este estudio es exitoso, pues creo que vamos a tener mucho de qué hablar porque estamos avanzando en el país. Y la verdad es que es una enfermedad que afecta al 95% de la población mexicana. Ahí vemos que los dientes son muy valiosos porque nos pueden ayudar a curar estas enfermedades y nosotros creemos que son de las cosas que tenemos que hacer en el país, ser capaces de poder nosotros mismos curar nuestras enfermedades. Bueno, platicando un poquito cómo trabajarán estos biólogos con los clínicos en el futuro. Como veíamos hace ratito, los biólogos van a tener que asistir a los clínicos en llevar las células de manera vivas a donde estos médicos clínicos las necesiten. El día de hoy solamente en los grandes institutos como nutriciones en donde se hace investigación y se trabaja en conjunto, pero lo que queremos es poder llevar esto a la población en general y que se pueda trabajar ya de forma generalizada en todo el mercado. Esa es la manera en cómo los biólogos van a poder trabajar con los químicos. La otra manera es que estos biólogos van a ser capaces de producir medicamentos a partir de estas células. Las células se comunican por medio de proteínas. ¿Y cómo se usa una proteína para inhibir alguna respuesta, ya sea genética o alguna respuesta en las células? Eso es lo que investigan todos estos biotecnólogos y son los que son capaces de generar estos nuevos linajes celulares que nos van a permitir de alguna manera hacer nuevos fármacos, pero también nos van a permitir, si nosotros queremos saber, por ejemplo, qué tan vieja es una célula o qué tan rápido está envejeciendo, que eso tiene que ver con muchas enfermedades o la inflamación que pueda llegar a tener estas células, todo eso son las cuestiones que los biólogos van a empezar a trabajar con los clínicos. Entonces entramos a una etapa en donde tenemos la oportunidad de empezar a generar estos biólogos y biotecnólogos para que trabajen con los clínicos y le estamos apostando a eso. Sentimos que México tiene que ser capaz de poder curar sus propias enfermedades y el talento lo tenemos aquí y no queremos que ese talento se nos vaya del país. Bueno, ahora entrando a la parte de medicina personalizada, pues ¿qué es medicina personalizada? ¿No? La medicina personalizada es una medicina que el día de hoy, si yo puedo estudiar en la célula de cada persona, pues le podré dar un fármaco a cada quien o a un grupo de personas le podré dar ese fármaco para curar una enfermedad en específico o podré por grupos de personas o personas específicas hacerles diagnósticos muy específicos de cada una de las enfermedades. Ahora, les quiero platicar un poquito qué es los principales factores que mueven el empleo de la medicina personalizada es que podamos mejorar todo lo que son los porcentajes de éxito en lo que son desarrollos clínicos y aprobación de fármacos, reevaluación de fármacos que hayan fracasado en ensayos clínicos, que hayan sido realizados en ciertas poblaciones, ¿sí?, que son segregadas genéticamente. Entonces se va a poder encontrar si genéticamente una población tiene una enfermedad, por medio de estos estudios se va a poder personalizar para esa comunidad cómo se van a aplicar estos medicamentos, ¿no? O a nivel genético mismo. Van a aumentar los biobancos. Va a haber descubrimiento de mecanismos de resistencia o de respuesta a diferentes enfermedades.
y tendremos que platicar un poco de todo lo que es la aprobación regulatoria. Ok. Bueno, en el diagnóstico molecular es algo muy interesante que nos permite una aplicación precisa de cada fármaco en cada paciente. Y como bien dice aquí, el objetivo no es otro que mejorar la eficacia para cada paciente y eliminar o disminuir todo lo que son los efectos secundarios de otras terapias. El adecuar el tratamiento médico a cada paciente no significa crear medicinas para cada quien, sino que tenemos que hablar de la población en general y para diferentes grupos, según su comportamiento en el diagnóstico que hagamos, vamos a poder empezar a generar diferentes fármacos. Las intervenciones preventivas o terapéuticas pueden concentrarse en más probable que se beneficien evitando gastos y efectos secundarios. Todo lo que son aplicaciones nos va a ayudar mucho a que en la medicina personalizada, fíjate que no te funcionó, ahora tómate esta medicina, es la mejor manera en lo que lo vamos a poder hacer. En pocas palabras vamos a llegar a medicina donde los tratamientos van a ser más eficaces, van a ser más seguros y la calidad de vida va a ir mejorando. Algo que es muy importante es que por medio de esta medicina vamos a poder hacer diagnósticos tempranos y no vamos a tratar que la persona no tenga que sentirse enferma. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer medicina preventiva. Y el día de hoy poder estudiar sobre las células para llegar a la medicina preventiva creo que tiene un valor enorme. Ahora, la investigación y desarrollo juegan un papel sumamente importante en esta fase inicial y creo que es la primera vez que estamos a la par del mundo, porque gracias a estos descubrimientos de Yamanaka, que gana el Premio Nobel de Medicina en el 2012, pues empezamos al mismo tiempo que el resto del mundo. Él lo hace en 2006-2007, el doctor Karlen Ghazarian en 2008, y entonces es la oportunidad que tenemos el día de hoy para competir con el mundo en estas nuevas tecnologías. Y lo que queremos hacer es apostar a esos mecanismos para llegar a esto que llamamos la medicina personalizada, que es en donde vamos a poder tratar a grupos de personas con enfermedades específicas. La biotecnología se fundamenta en la biología, y la biología es el estudio de la vida, y la unidad básica de la vida pues es una célula. Entonces lo que nosotros queremos hacer, y nuevamente, aunque lo reitero mucho, queremos hacer que esas células lleguen vivas a donde nosotros las necesitamos. Por eso es tan importante que los médicos clínicos trabajen con los biólogos. Ahora, esta información que obtengan los biólogos y los biotecnólogos es lo que los va a poder llevar a curar las enfermedades. ¿Por qué? Porque así como están utilizando esta información para checar sobre las células que están vivas del paciente el día de hoy, lo van a poder usar con células sanas del paciente, van a poder hacer lo mismo con células que tienen alguna enfermedad. Esto lo que va a permitir a los biotecnólogos es generar esos nuevos fármacos o generar una evaluación, perdón que se me fue el nombre, pero podrán generar un diagnóstico temprano de una enfermedad, podrán generar un fármaco o por lo menos podrán saber cómo controlar esa enfermedad o cuáles son las razones que esa enfermedad está o no avanzando. Bueno, platicando un poquito, ¿qué es lo que se preguntan los biotecnólogos con esta cuestión de las enfermedades? Dice, ¿cómo contrae una persona la enfermedad? ¿Qué células resultan afectadas? ¿Obedece esta enfermedad a una causa genética? Ahora, en caso de ser así, ¿qué genes se encuentran activos o desactivados en estas células afectadas? ¿Qué proteínas se producen o no se producen en las células patológicas en comparación con las células sanas? Y si la enfermedad está provocada por un patógeno, ¿cuál es la interacción entre este patógeno y la persona? El poder estudiar todos estos mecanismos de la enfermedad aporta a los investigadores información que puede llevarles a identificar objetivos para las etapas iniciales del proceso de descubrimiento de medicamentos.
Y como ejemplo podríamos tomar tratamientos disponibles para los trastornos autoinmunes, ¿no? Platicábamos al principio un poquito estos trastornos, el Alzheimer, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral, mismo el hecho de la diabetes, en donde el páncreas deja de generar esas células que producen insulina, que son las células betapancreáticas. Y los biólogos están aprendiendo que hay un factor, que es el factor de necrosis tumoral, que desempeña una función muy importante en la regulación de la inflamación. Y este factor que le llaman TNF, ¿sí?, que es el que produce esta inflamación, los investigadores saben que en trastornos autoinmunes, tal como la artritis reumatoide o la psoriasis, entre otras, produce una cantidad excesiva de este factor de necrosis tumoral. ¿Okay? Cuando se produce demasiado factor de necrosis tumoral, surge una inflamación excesiva que puede resultar dañina para las articulaciones, la piel y otras partes del organismo. La mayoría de las empresas biotecnológicas han trabajado para desarrollar medicamentos que inhiban esta actividad. Ahora, con fin de crear modelos para estudiar estas enfermedades concretas, una de las estrategias consiste en que las muestras de células patológicas sanas, en hacerlas utilizando un método denominado cultivo celular. Y este método de cultivo celular es justo lo que platicábamos que hacemos nosotros en el laboratorio. Cultivamos las células, las crecemos y entonces podemos estudiar sobre ellas. Y pues esto existe la incubación de las células, y nosotros lo que hacemos para poder aprovechar eso es criopreservamos cuando ya tenemos y las estamos descongelando para hacer cada uno de los siguientes estudios, que es importante. Ahora, otra de las estrategias consiste en estudiar genes similares en los animales, ¿no? Dado que todos los organismos están formados por células y todas las células realizan muchas funciones parecidas, los genes y las proteínas identificados en seres humanos también se encuentran en otro tipo de organismos. Todas estas metodologías se han sumado al conocimiento de modo en que los genes y las proteínas específicas dirigen el funcionamiento de las células humanas, tanto sanas como patológicas. Esto nos lleva a platicar un poquito más de qué es la bioinformática. La bioinformática lo que hace es combina la biología y la tecnología en la información en una sola disciplina. ¿Para qué necesitamos la bioinformática? Lo que están haciendo los bioinformáticos es generar bases de datos que permitan a todos los biólogos accesar a esa información en tiempo real, prácticamente cuando algo sale, que ellos sepan y que vayan retroalimentando esas bases de datos. La bioinformática es lo que se utilizó para descifrar el genoma humano. Y a partir de ahí pues se rompe un paradigma gigantesco, y a partir de Yamanaka, ahorita que gana el Premio Nobel de Medicina en 2012, estamos volviendo a entrar a esa misma oportunidad, ¿no? Ahora, el reto para los programadores informáticos radica en diseñar bases de datos que permitan que los investigadores accedan con facilidad a los datos existentes, así como presentar datos nuevos. Como consecuencia de los avances tecnológicos en biotecnología, la bioinformática ha evolucionado para centrarse en secuencias de nucleótidos, genes y secuencias de aminoácidos. Toda esta información nos lleva a llegar a otra información que son los biomarcadores. ¿Qué son los biomarcadores? Son las sustancias que pueden medirse y evaluarse para indicar o servir como marcadores de procesos biológicos normales. ¿Por qué es importante esto? Cuando yo hablo de que tengo una célula mesenquimal, pues la tengo que marcar con estos factores para saber qué es lo que tengo. O cuando hablo de que tengo una célula neuronal motora, tengo que hacer lo mismo, tengo que utilizar estos biomarcadores para saber que realmente es una neurona motora o una neurona sensitiva. Históricamente los biomarcadores eran indicadores fisiológicos como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, y hoy en día pueden detectarse enfermedades por medio de biomarcadores moleculares como por ejemplo es el antígeno prostático, que es específico, en donde una proteína cuando se encuentra elevada puede indicar la incidencia de un cáncer de próstata.
Una vez que tenemos validado un biomarcador, lo que significa que la totalidad o mayor parte de los pacientes con la enfermedad dan positivo en el análisis de este biomarcador, se puede utilizar para hacer diagnóstico. Platicamos de hacer diagnóstico temprano. Estos biomarcadores nos van a ayudar a hacer toda esta parte del diagnóstico temprano, para ayudar a que los médicos determinen el tratamiento preciso para cada uno de estos pacientes. Y también nos van a poder marcar todo lo que son probabilidades, estos biomarcadores, de una o de otra diferente enfermedad. Y por último, los biomarcadores también van a poder estarnos indicando cuál es el progreso de cada enfermedad, cómo van avanzando, ¿no? Todo esto tiene que ver con el diagnóstico temprano, tiene que ver con la medicina personalizada. Y por último, nos van a ayudar a medir si un medicamento es eficaz o no. ¿Por qué? Porque van a ver cómo reaccionan las células normales a las células que tienen una enfermedad con el medicamento. Y es muy importante porque, como ustedes saben, la respuesta puede variar de un individuo a otro. Ahora, hay un punto más importante que tenemos también que tomar en cuenta aquí, que es la proteómica. La proteómica es el conjunto íntegro de proteínas producidas por un organismo que se denomina proteoma, y la proteómica es el estudio de esta estructura y la función de las proteínas. ¿Por qué es importante el estudio de todo esto? Porque las proteínas son las que controlan todos los aspectos de la función celular. Intracelularmente, adentro del núcleo de la célula se comunica por medio de proteínas, y de adentro del núcleo hacia afuera se comunica por medio de proteínas, lo que conocemos también como péptidos. Ahora, las proteínas sintetizadas en una célula, cualquiera de un organismo, pueden variar con diversos factores, como el tiempo, los cambios hormonales, el estrés. Los investigadores de proteómica lo que hacen es que identifican todas las proteínas relacionadas con la síntesis y el plegamiento de las proteínas. Si una proteína no se plega de manera específica o perfecta, entonces es en donde empezamos a encontrar las enfermedades. Incluso pequeños defectos estructurales durante el proceso de plegamiento pueden ocasionar estas diversas enfermedades. Entonces, el conocimiento de la estructura, la función e interacción de las proteínas a nivel intra e intercelular es crucial para el descubrimiento de medicamentos. Bueno, la proteómica va a ser la que nos va a ayudar. Uno de sus objetivos principales va a ser la fuente de encontrar nuevos fármacos, y nos va a decir cómo funciona una célula normal a diferencia de una célula que tiene alguna enfermedad. Un objetivo farmacológico es que la molécula con la que interacciona el medicamento para provocar el cambio deseado, y eso es lo que va a medir realmente la proteómica. Al final lo que queremos es que esta biotecnología pueda ofrecer más y mejores opciones sanitarias a los pacientes, que las pruebas diagnósticas sean más certeras, y vamos a obtener un gran cambio sanitario en estas etapas iniciales con medicamentos, pruebas, diagnósticos y tecnologías novedosas en el desarrollo que tienen un gran potencial para mejorar la vida de los pacientes. Ahora, bien, llegando ya a la medicina personalizada, platicamos un poquito de todo esto para ver qué es todo lo que tenemos que hacer atrás para poder hacer una medicina para una persona en específico. Si yo obtengo la célula de una persona y quiero estudiar qué tan rápido está envejeciendo esa célula, o quiero estudiar cómo funciona un fármaco para esa persona o para un grupo de personas, esto es lo que vamos a llamar la medicina personalizada. Ahora, en la actualidad la práctica de esta medicina se fundamenta en normas asistenciales que vienen determinadas por el promedio de respuestas en grupos amplios de personas. No quiere decir que la medicina personalizada es uno por uno. Es posible llegar a eso en el futuro, pero primero lo vamos a hacer por grupos que responden sus células de la misma manera a diferentes cuestiones que se están investigando. De ahí pasamos a lo que es la farmacogenómica. Y es un movimiento importante en donde el hecho de que las personas poseen genomas únicos que representan su constitución, cada genoma se relaciona de diferente manera a un fármaco o dosis concretos. Y esto tiene mucho que ver también con lo que vamos a estar generando más adelante
en la parte de los fármacos. Los avances en la tecnología del ADN son las claves de la farmacogenómica y medicina personalizada. Si recuerdan, nosotros hacemos un análisis genético en las células, un PCR, una polimerasa en cadena, que cheque el ADN y el RNA. De la misma manera, la farmacogenómica lo que ve y detecta es qué genes funcionan de qué manera con cada uno de estos fármacos. Y de esta manera vamos a poder analizar, ahí sí, persona por persona, que es también la parte de hacer diagnósticos tempranos, cómo reaccionan a cada uno de los medicamentos o cómo reaccionan a cada uno de los procedimientos que se están haciendo con las células. El conocimiento del genoma humano y las variaciones del genoma en las personas y de las proteínas codificadas producidas permite que los investigadores desarrollen fármacos que aborden las necesidades individuales de cada paciente. Y bueno, tanto la farmacogenómica como la medicina personalizada se muestran pues muy prometedoras ahorita para el futuro. Y la industria tecnológica ha deparado enormes avances en el estudio y diagnóstico de las enfermedades genéticas. Todo lo que son los polimorfismos es lo que se estudia de esta parte del lado genético, o los cambios de ADN, ¿no? En la parte de los nucleótidos. Bueno, tenemos por último la parte de estudios genéticos que presentan una forma más frecuente de variación genética entre los sujetos. La utilización de esta tecnología para detectar estos cambios genéticos en enfermedades facilita la toma de decisiones terapéuticas. Y es un poquito lo mismo que estamos haciendo con las células, lo que se está haciendo con estos estudios genéticos. Si se dan cuenta, llegar a la medicina personalizada, llegar a la medicina regenerativa, pues requiere de muchas especialidades, y todas estas especialidades nos llevan, por ejemplo, así como tenemos terapias celulares, vamos a tener terapia genética, que va a ser utilizada en donde se utilizan moléculas específicas de ADN recombinante para poder curar todo tipo de enfermedades que tienen que ver con los genes. Muchas de estas enfermedades son de tipo hereditario, que intervienen con genes defectuosos, y también en esta parte se está avanzando de una manera muy importante. Estos ensayos vienen desde 1990, en donde se ha extendido en gran medida con un número cada vez mayor de ensayos ya en seres humanos. Aunque sigue en fases experimentales y está tratando el día de hoy enfermedades que son terminales, la terapia genética es muy prometedora para el futuro. Ahora bien, todo lo que son las pruebas diagnósticas. En realidad los científicos lo que hacen para las pruebas diagnósticas es que utilizan proteínas recombinantes como el diagnóstico temprano de inmunoabsorción, conocido como ELISA, para detectar todo lo que son agentes infecciosos. Y este tipo de pruebas diagnósticas van a cambiar ahora que vamos a poder hacer pruebas sobre las células. Van a haber nuevos tipos de diagnósticos, van a ser diagnósticos tempranos, y tendremos que ir haciendo uno por uno en cada uno de los tipos de enfermedades. Por último, como platicábamos de las células madre, ¿por qué son tan importantes? O células troncales, que sería el nombre correcto, porque a partir de esta célula que se clona a sí misma, vamos a poder hacer diferentes linajes celulares y vamos a poder estudiar tanto en esas células como en las células enfermas cómo funcionan los mecanismos para curar esas enfermedades o para reprogramar estas células. El día de hoy, como platicamos hace ratito, las células madre, aquí podemos ver una fotografía que se ha hecho piel a partir de las células madre con fibroblastos. Se hizo ya el primer trasplante de una tráquea, en donde lo que se hizo es que por medio de estas células se fueron implantando en una matriz de colágena, y célula por célula en una bioimpresora, que es una impresora en tercera dimensión, se logró hacer una tráquea completa para un paciente que se trasplantó en España. También en el periódico últimamente salió la información de que ya se generó también una bioimpresora, un hígado, por medio de células
que se le implantó a un ratón y que fue un hígado funcional. Entonces las células madre pues realmente tienen un potencial enorme y el objetivo de estas células es sustituir a las células que están dañadas. Normalmente el organismo es tan inteligente que cuando se aplican células madre, estas se van al área dañada y generan el tipo de células que en esa área se necesitan. Lo más interesante es que el día de hoy podríamos llevar células del tipo específico que necesitamos al lugar en donde se requieren. Y para eso otra vez les vuelvo a repetir, necesitamos que los biólogos trabajen directamente con los clínicos. Ahora, por último, hay un tema muy interesante que tiene que ver con la nanotecnología. Y la nanotecnología es el manejo de las moléculas y estructuras a escala nanométrica. ¿Qué es la escala nanométrica? Es una 1.000.000.000ª parte de un metro. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos trabajando a nivel atómico. Y esta nanotecnología lo que está permitiendo el día de hoy es que podamos mandar estas nanopartículas o un nanoproyectil, como les llaman, para que con cierta información se va a depositar en las células malignas y por medio, por ejemplo, de rayos infrarrojos que se pueden poner sobre la misma piel, se activen los mecanismos que van a ayudarle a esas nanopartículas a destruir estas células malignas. Entonces, esto es otro de los grandes avances que vamos a estar viendo actualmente en la ciencia y del que tenemos todavía mucho que aprender. Estos nanoproyectiles los llaman buckyballs también, que son moléculas de carbono con una forma y una construcción exclusivas que también presentan potencial de hacer medicamentos a moléculas o células, de hacer llegar medicamentos a moléculas o células específicas. Seguramente en el futuro nuestros nietos o bisnietos nos estarán diciendo cómo tenían que abrir a un paciente para curarlo. Este es el tipo de tecnología que en el futuro nos va a ayudar a lograr llevar los medicamentos en forma controlada exactamente a donde nosotros los necesitamos. Y es lo que llamamos este nuevo sistema de administración de fármacos, en donde vamos a tener fármacos especializados y una forma nueva de poderlos llevar hasta donde sean necesarios en las cantidades que se requieran. Muy bien, eso es todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención. Estoy a sus órdenes para cualquier tipo de preguntas. Muchas gracias. Dentadec agradece su participación, esperando que esta conferencia la haya disfrutado y le resulte útil. Dentadec, líder en productos dentales profesionales.